los primeros años de la nueva China, Liang Xichen desempeñó diversas funciones importantes: decano del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Tsinghua, vicedirector del Departamento de Construcción bajo la tutela del Gobierno Central y vicepresidente del Comité de Planificación Urbana de Beijing. También fue elegido por la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y fue vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo de la Municipalidad de Beijing. Un mes antes, Beijing había sido liberada por las fuerzas comunistas. Liang Xichen instó a redactar una lista de los antiguos edificios localizados en las ciudades que debían ser protegidos. Varios meses después, el nuevo gobierno le pidió que realizara un catálogo de los edificios más importantes de toda la nación. Para este proyecto, solicitó la ayuda de sus colegas en Tsinghua. Al referirse a la investigación realizada algunos años antes por la Sociedad para el Estudio de la Arquitectura China, redactó una lista de entre 500 y 600 antiguos edificios localizados en 146 municipalidades y distritos de 22 provincias. Beijing era la primera de la lista. De hecho, toda la ciudad fue considerada como emplazamiento histórico. El inicio del texto incluía estas palabras: Beijing es la capital mejor conservada, su disposición es prácticamente simétrica, su grandeza no tiene igual en otro lugar del mundo. En enero de 1949, aumentó la afluencia de personas e instituciones a Beijing. El gobierno central, las oficinas civiles y militares, los departamentos relacionados con la logística y las familias de los funcionarios gubernamentales buscaron la manera de establecerse en la nueva capital. Esta situación causaba a Liang Xichen una gran ansiedad. El 19 de septiembre de 1949, en su función de vicepresidente del Comité de Planificación Urbana de Beijing, escribió al alcalde de Beijing, Nie Rongzhen. Para el alcalde de Beijing, el general Nie Rongzhen: me sentí honrado cuando fui designado para formar parte del Comité de Planificación Urbana de Beijing. Estoy dispuesto a ofrecer todos mis humildes esfuerzos para la construcción de la nueva capital. Usted ha sustituido al alcalde Ye para liderarnos y le apoyo de todo corazón. Pero, aun a riesgo de parecer irrespetuoso, me gustaría presentarle mis limitadas opiniones. Al principio debemos ser muy cuidadosos con respecto al trabajo de construcción de nuestra capital. Incluso se puede promulgar un plan de la ciudad capital. Le apelo a instruir todas las oficinas públicas y privadas y organizaciones, así como a los ciudadanos individuales, para consultar al Comité de Planificación Urbana antes de que se lleven a cabo los nuevos proyectos de construcción. Solo después de que obtengan el permiso necesario deberían empezar a planificar el trabajo. Si el Comité de Planificación Urbana no puede hacer esto, su existencia no tiene valor en absoluto. Beijing había sido la capital durante las dinastías Qin, Yuan, Ming y Qing, pero fue solo durante las dinastías Ming y Qing cuando realmente empezó a desarrollarse como una capital verdaderamente extraordinaria. Poco después de que se estableciera la nueva administración, el Comité de Planificación Urbana de Beijing quedó a cargo del diseño de los planos para la creación de la capital de la nación. Antes de dar inicio a los trabajos en cualquiera de los principales proyectos de construcción, Liang Xichen, junto a Chen Changxiang, el recientemente designado director del Departamento de Planificación, estudió el desarrollo de las principales ciudades en Occidente durante los últimos 50 años. Entonces, emitieron una propuesta relativa sobre dónde el centro administrativo del gobierno central debería ser localizado. Este documento fue llamado Plan Liangcheng. El punto clave del plan era localizar el centro administrativo del gobierno central del pueblo, más allá de los muros de la ciudad. Liang先生他主张的是把行政中心放在西郊，他认为这个行政中心放在西郊啊，
是牵涉一个全局的问题，实际上是北京用什么理念来规划。Liu Xiaoxi, graduado del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Tsinghua, ocupó, en los años 80 del siglo pasado, el cargo de director de la Oficina de Planificación Urbana de Beijing. 那么它放在西郊呢，有一个很重要的作用呢，就是把旧城给保护起来。Liang Shicheng consideraba que la ciudad antigua debería quedar intacta. Consideraba que el centro debería tener su población relocalizada como un conjunto orgánico y que el volumen del tráfico debería ser reducido al mínimo. 他认为城市就像一个人有机体的细胞，每一个细胞都健全了，这个城市就健全。那么他的概念呢，他的理论呢，就说城市规划的最高的目的是人民安居乐业。Liang Shicheng y Chen Changxiang dieron por finalizada su planificación en febrero de 1950. En aquella época, esta idea era un concepto completamente nuevo para el gobierno. Las fuerzas lideradas por los comunistas habían pasado varias décadas luchando para controlar el país y establecer el gobierno central en Beijing. Sin embargo, las ideas de los políticos con respecto a la planificación de la ciudad eran bastante diferentes a las de aquellos eruditos. En una reunión del Partido Comunista en Xibaipo, los líderes dejaron claro que para consolidar el liderazgo del pueblo en el país, las ciudades consumidoras necesitaban convertirse en ciudades productivas. Un editorial del Diario del Pueblo decía: la antigua China era un país semifeudal y semicolonial. La mayoría de los gobernantes vivían en grandes ciudades como Beijing. La mayoría de las grandes ciudades estaban orientadas al consumo. Su existencia y prosperidad dependía de la explotación de trabajadores y campesinos. No podemos permitir que continúen semejantes prácticas. Si queremos eliminar tales hábitos, debemos restaurar y desarrollar la producción sistemáticamente y rápidamente. Este concepto de desarrollo urbano, formulado en los primeros años tras la fundación de la Nueva China, era congruente con el que tenían los expertos soviéticos que acababan de llegar a China. 那么后来就是苏联专家来了嘛，就越来越有些事情就比较复杂的事情。En los años posteriores a la fundación de la Nueva China, el mundo se había dividido principalmente en dos grandes campos antagónicos. China decidió adoptar la política diplomática de inclinarse hacia un bando. 但是学习苏联这个口号提了，而我们大家都是对美国反感了，再加上抗美援朝啊，那更反感了。 那直接给我们打了，而且威胁我们了，那我们都是全心全意的学习苏联，而且苏联专家来讲话，可是以前都没听见过有这样说法。你比如就是说，无产阶级的首都必须有强大的工人阶级。你说这个我们就是想不出来是无产阶级首都，中国的首都就是首都嘛，哎，他都有这样的话。 那当时我们的革命热情很高啊，听了这个就觉得，差不多要热血沸腾了。 A fines de 1949, los expertos soviéticos llegaron con una sugerencia para el diseño de Beijing. El centro administrativo quedaba establecido cerca de la plaza de Tiananmen. Beijing debería convertirse en la principal ciudad industrial con una gran población de clase trabajadora. 当时的问题在什么地方呢？因为我决策层嘛，我们讲决策层呢，对这一类的问题啊，太没有接触了，这是第一点啊。第二点呢，当时的后来的形势啊，也太快，急转直下，接到抗美援朝了等等这样子。 没有
没有多少在研究讨论的余地。所以当时没有这个决策就像那打仗不需要征求意见，我要往这儿打，也没有那个机会啊，你说是不是？你过去打了好几十年了，打仗哪还有那个是决策民主啊？这个关心的还是要经济建设搞上去，还要抗美援朝，是诸如此类，所以这个不太符合当时观念。En los primeros días tras la fundación de la Nueva China, también florecieron los pensamientos académicos, pero finalizaron de manera abrupta. 所以后来这个做北京城市规划的依据是什么？2条：苏联专家的意见，领导的意见。Los residentes de Beijing vivían en paz por primera vez en muchos años. La ciudad había sido la capital de diversas dinastías y también sería la capital de la Nueva China. Quiero darte 2 cifras del primer periodo tras la liberación de Beijing. Durante el primer año, el nuevo gobierno eliminó 349.000 toneladas de residuos dejados por las dinastías Ming y Qing. Además, limpiaron cerca de 610.000 toneladas de excrementos humanos. Esto parecen pequeñeces, cuando, de hecho, son 2 milagros. Los proyectos de construcción fueron lanzados bajo el principio general de construir la capital como una ciudad productiva. Pero los planificadores se enfrentaban a un problema. ¿Qué es lo que se debería dejar de lado y qué es lo que se debería mantener? Los muros de la ciudad eran símbolo de las reglas imperiales y las antiguas pagodas, templos y arcadas eran obstáculos para la amplitud y rectitud de las carreteras. ¿Debería conservarse el Palacio Imperial? Algunas personas sentían que el antiguo Palacio Imperial no era nada más que un gran espacio vacío que requería dar un gran desvío para pasarlo.那么梁先生当时就说了一句话，说这个车现代的城市要限制车的速度，不能让它开得很太快，这是危险的。现代的城市也要限制车的速度有些。于是这时候群众来信就说了，梁思成要限制我们这个社会主义建设的速度，就给你上纲到这样。所以那个时候我觉得整个社会，整个包括知识界能够理解要保护古代文化这种人太少。所以我觉得在解放初期和这解放以前，他们就有这种观念，这是很不容易。他这个观念不但是在中国是很不容易，在全世界也是很超前的。Cuando vi que la torre de una de las puertas de la ciudad había sido demolida, me sentí como si me hubieran amputado un trozo de mi propia carne. Cuando vi que estaban quitando los ladrillos de los muros de la ciudad, me sentí como si me estuvieran arrancando la piel. 所以讲每测一个什么东西相当挖我一个肉，这样都是这样的。你们现在看不到，因为现在北京也没有什么东西好测了。现在就是测苏活院了，就是测什么。 Si los trabajos artísticos no tienen un valor objetivo, es probable que la mayoría de ellos sean destruidos durante los cambios del régimen, porque cada nuevo gobernante tiene un gusto diferente para el arte. Beijing es una ciudad antigua de un antiguo país. Si pierde toda su esencia artística, supondrá un gran fracaso en términos de expresión cultural y su apariencia visual. ¿Cuáles eran para Liang Shichen las características más importantes de los antiguos edificios de China?
Si podemos conservar las torres palaciegas, los árboles de las calles, las oficinas gubernamentales del imperio y las bonitas arcadas en el área central, nos ajustaríamos muy bien al estatus de China. Son más bonitas que las fuentes de estilo occidental y los edificios de cemento. Estos objetos ornamentales tan vulgares son extrañas imitaciones de los objetos de decoración de Europa y Estados Unidos, y son la desgracia de nuestra dignidad. Deberíamos llevar a cabo un cuidadoso estudio de los arcos de la dinastía Han, los grabados en piedra de las dinastías del sur y del norte, los pilares de piedra con inscripciones budistas de las dinastías Ming y Qing, y las esculturas en pabellones alrededor de lagos y muros, además de los puentes de piedra, las columnas conmemorativas de mármol, y hacer un uso ingenioso de ellos. El templo budista Qiangshou, notable por sus pagodas gemelas, fue construido durante la dinastía Jin. Se encuentra en la calle Xitan de Beijing y Liang Shichen planeaba convertirlo en un punto turístico. La ciudad de Smolensk tenía un muro de 7 kilómetros de largo que una vez fue conocido como el cuello de botella de Rusia. Sin embargo, fue parcialmente destruido durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente restaurado. De la misma manera, los muros de la ciudad de Beijing fueron descritos como el cuello de botella de China. Los muros de la ciudad de Beijing tenían una docena de kilómetros de largo. Liang Shichen quería desarrollar un parque público. Debido a que la anchura del muro de la ciudad era de 10 metros, Liang Shichen consideró que era ideal para establecer terrazas con flores. Miles de personas podrían caminar por lo alto del muro disfrutando del aire fresco y una vista panorámica de la ciudad. Este gran cinturón de 40 kilómetros de longitud hubiera sido uno de los parques públicos más inusuales del mundo. En Francia, los victoriosos revolucionarios derribaron los muros de la ciudad de París, y algo semejante ocurrió en Londres y Roma. En los años 50 del siglo pasado, los muros de la ciudad de Beijing todavía se mantenían en pie, y Liang Shichen quería conservar lo que consideraba una magnífica estructura. 一些老干部，包括老人家，看到城墙都想到那是封建的土围子。解放军为了解放这一城市，死了多少人？今天你还要保护他，这么一个感情的话，那你简直是，现在想起就非常可笑了。但是那时候就是这么一个认识。所以当时拆城墙的时候，老百姓也没有是多大意见。为什么呢？老百姓也并不认为这个城墙是个艺术品。就像我们现在中国的游客到埃及去旅游，一看见这个金字塔都很失望。这后来去看到那神庙，那都很佩服得很。看到金字塔很失望，为什么？所以这个金字塔很粗糙一个东西啊，所以就这个观念到现在那么。